Agregar que en Chile, hoy día, pese a no estar saturados, ya todos los equipos médicos en todos los hospitales del país están funcionando por turno semanal. ¿Qué significa esto? Que el sistema tradicional de turno, que es normalmente un día completo cada 6 días, o turno de largo y noche de 12 horas, se transformó por una suerte de estadía prolongada de 5 a 7 días en sistema intrahospitalario, descanso por una semana, vuelve otro equipo ahí durante una semana y después se van alternando. ¿Por qué? Porque la experiencia epidemiológica dice que cuando cae un equipo con infección, tiene que ser sustituido rápidamente por otro y tiene que haber capacidad de respuesta. Claro. Y eso pasa entonces por que esta previsión que estamos tomando ya ahora en Chile. No está saturado el sistema en este minuto. ¿Es la mejor previsión? Porque es una de las se supone que pero hay otra 14 días es el periodo de incubación del virus. No, pero hay otra. Ahora 24 días. Atención, en este mismo informe que tiene 126 páginas, lo invito si realmente quiere saber todo lo que se sabe, lo que se está investigando. Desde Wuhan dicen que hay casos en los que la incubación puede ser 24 días. Entonces quizás también por lo mismo la trazabilidad no existe y en España está ocurriendo lo que... Exacto, pero además, Vanessa, de lo que tú dices que es cierto, hoy día hay plazos 24 días es muy largo. Pero además hay un punto que hoy día lo refleja una carta de una doctora, no sé si la vieron, está en el Mercurio, lo puedes revisar ahí, la doctora Alejandra Ríos, que es una doctora de un hospital público, exacto, que coloca su testimonio, que es bastante conmovedor, porque ella quedó en condición de sospechosa, se tomó el examen y pasaron 7 días prácticamente sin respuesta a su examen, en condiciones de zozobra, con su equipo de salud, con la familia, en fin. Y es una persona que está en el sistema de guardia de semana a semana. Entonces, por eso, la gente que no lo percibe claramente, los equipos de salud, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, son tan importantes de cuidar en esta etapa y de proteger, porque imaginémonos si el día de mañana camas pueden faltar, pero no puede faltar el personal. Eso es una cosa tan evidente y dramática que tenemos que ahí hacer un esfuerzo mayor. Alberto, ¿qué análisis haces tú de la fotografía que estamos viviendo hoy día de esta crisis? A ver, es bien importante que la gente sepa, en el fondo, que la OMS ha hecho distintos llamados, y uno de los llamados efectivamente es que va a haber un porcentaje de la población que se va a enfermar con el virus, pero toda la población está sometida a un estrés psicológico importante, y parte de las consecuencias que se esperan posteriores a la pandemia, donde se esperan a ver el mayor impacto, está en el tema de salud mental. Y por eso es que el llamado hoy día es efectivamente a tratar de tomar ciertas medidas relevantes que en el fondo puedan prevenir que la salud mental de la población se empeore. Y es difícil porque efectivamente la salud mental es algo muy intangible. Entonces las personas tienden como a mirarlo en menos. Los mismos gobiernos, si tú no miras hoy día de todas las acciones sanitarias que se está haciendo el gobierno, no hay una campaña, no hay nada tendiente al tema de salud mental. Y es más, incluso parte de las acciones que se están tomando van incluso en contra de la misma salud mental de la población. Para poner un ejemplo bien concreto, por ejemplo, las directrices que ha dado el Ministerio de Educación respecto al tema académico, respecto al tema de los contenidos, a cómo se tienen que estar pasando, uno lo que ve hoy día es mucha angustia por parte de las familias que le están llenando en el fondo de contenido, donde no hay claridad respecto a cómo va a ser evaluado, no va a ser evaluado, si los niños pueden o no perder el año. Entonces, básicamente hoy día están llenos de guías, papás en el fondo que además están con teletrabajo o están sin teletrabajo, y esas guías básicamente lo que terminan generando es más angustia en la familia. A mí estos días un montón de mamás me han dicho, mira, sabes que hago las tareas con mis hijos y me pongo a llorar, no sé cómo abordarlo, no sé qué hacer con ellos, el niño está sentado todo el día en la mesa, en el living, y me dicen en el fondo que esto es peor que estar en el colegio. Entonces, hoy día, que es un momento de nosotros estar tratando de contener a los niños, de mostrarles en el fondo que están viviendo una pandemia, porque ni siquiera es que los contenidos sean atingentes a lo que estamos viviendo, que podría ser un momento a lo mejor de pasar algo de biología, algo en el fondo del sistema inmune, tratar en el fondo de hacer una educación contextualizada. No, es básicamente absolutamente descontextualizada, y donde el mensaje finalmente a los niños no es el cuidado, a la familia no es tratar de contener a su hijo, sino que sigue siendo el centro del tema educativo respecto al conocimiento. Y eso es muy malo. Mira, Paola, ¿cómo lo ves tú? Solo un poco para dar quizás la pregunta, el pase, para que tú nos... Yo también tengo de cerca a mi
hermana es psiquiatra también, ha trabajado en la urgencia, por ejemplo, el Van Buren, o sea, sé cómo es también la primera línea en condiciones normales, imagínense hoy día lo que eso significa. Aquí voy a hablar como mamá, ni como exministra, ni directora de Derecho, más allá que la universidad también evidentemente se está preparando con todas estas herramientas. Nosotros estamos viviendo un día a día muy distinto, o sea, nos levantamos en la mañana y estamos prácticamente buena parte del día, si es que no todo el día, con la familia. De partida estamos con el marido, al que en general no vemos mucho. Yo veo más en general a mis compañeros de trabajo que a mis maridos. Sí. Segundo lugar, los niños. Están las tareas. Es todo un tema el de las tareas. Pero también hay que buscar cómo entretenerlos. Está el tema del deporte. O sea, si uno toma las precauciones, por lo menos nosotros no hemos salido a practicar deporte a ningún lugar, digamos. Entonces, de verdad, se produce un encierro por una parte. Y en segundo lugar, nos bombardean. Y aquí es porque yo lo conté también en unos días del programa atrás, me ha tocado contener también a muchas personas, porque el bombardeo de información es tal que muchas personas se ponen a llorar y me dicen angustiadas, me siento expuesta, esto me llega toda esta información. Entonces, si tú no tuvieras que dar, por eso te digo, yo hablo como mamá, como mujer, que muchas de nosotras están en la casa y no tienen la posibilidad de tener el contacto a lo mejor con un psiquiatra para poder tener estas líneas generales de recomendación. Yo creo que nos vendría muy bien tener esos tips así como claro. Mira, efectivamente hay pequeñas cosas que podemos hacer que pueden generar un gran cambio y un gran impacto en la salud mental, y para ordenarlo es más fácil entenderlo como por ciclo de edad. En el caso de los niños y las niñas, que es uno de las poblaciones en que la OMS está llamando efectivamente a que haya mucho cuidado, porque este va a ser un evento vital que va a marcar toda su biografía. Entonces, dependiendo de cómo nosotros lo abordemos, es como ellos van a ir constituyendo su personalidad y su biografía después. Sí. Entonces, lo primero es con ellos y con ellas tener muy claro qué es lo que ellos entienden que está pasando, ¿ya? En general hay papás que tienden a pensar que con niños muy pequeñitos, con niños de 2 o 3 años, ellos pueden no saber lo que está pasando y que los mantienen como al margen, pero ellos siempre tienen una noción de que puede haber, el otro día una amiga me decía, mira, mi hijo cree que hay un dragón afuera y que el dragón en el fondo se está movilizando, y ese el dragón básicamente es el virus. Entonces, una forma puede ser hacer un dibujo, tratar de tener una conversación con los niños más grandes, sentarse con ellos un rato y decirle, bueno, ¿qué estás viviendo tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que estás viviendo? La mamá de mis niños es doctora también, trabaja en el Exequiel, y mis niños en parte también han tenido preguntas. Bueno, ¿qué significa que la mamá vaya a trabajar al hospital permanentemente cuando el mensaje, en el fondo, es que se puede contagiar? Mito uno, desde muy chicos saben que algo pasa. Algo pasa, y es mejor en el fondo tener claridad respecto a lo que están viviendo. Perfecto. Pero es súper buen punto, porque por ejemplo yo me he preocupado siempre de informar a mi hijo, en política, en lo que sea, aunque son chicos, ahí y de hecho mi niño veía las imágenes de Nueva York ayer que hablábamos y me decían, mira mamá, ahí es ¿cómo se llama? Pokémon, lo asociaban a las películas infantiles. Claro. Pero no me había planteado no solo entregar la información, sino también conocer la percepción de ellos. ¿Qué es lo que ellos viven? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? Eso es fundamental. Lo segundo, con los niños y las niñas, es tener claro que el centro en este momento es el cuidado y el cariño. Y eso significa que el tema académico pasa, no quiero decir al último plano, pero de los últimos, ¿ya? Entonces, el tema académico pasa solamente a ser un espacio que permite tener cierta actividad, cierta rutina en el contexto de la contención de los niños. Sí. Eso obviamente ayuda. Entonces, la recomendación, por ejemplo, es pensar qué vamos a hacer en el día, tener un cierto horario, un cierto, pero con flexibilidad. Sí. O sea, si el niño o la niña en el fondo está irritable, van a estar más irritables. Obviamente van a estar más irritables. Nosotros estamos más irritables, obviamente ellos también van a estar más irritables. No pueden salir, no pueden ver a sus amigos, no pueden jugar habitualmente, no están yendo al colegio. Entonces, hoy día en el fondo exigirles con el tema evaluaciones, tareas, ponerles guías encima, claramente es un despropósito y que va en contra de su tema de salud mental. Entonces, ese es un tema muy relevante. Lo tercero es tener claro que los niños y las niñas pueden tener cambios en este periodo. Sí. Y pueden tener cambios que pueden ser llamativos. Uno de ellos, por ejemplo, es los niños que pueden volver a hacerse pipí. No los reten. Eso es absolutamente transitorio, va a pasar, y también pueden querer estar más cerca de sus papás, todo el día pegados. En el fondo, nosotros los adultos somos su espacio de seguridad, y eso puede significar que quieran dormir con nosotros, que quieran estar con nosotros. Entonces, para el papá que está teletrabajando, por poner un ejemplo, tener al hijo encima todo el día es muy complejo, pero hay que entender que lo que el niño necesita es seguridad. Entonces, tenemos que ser capaces de generarle ciertos espacios donde los contengamos. Hay estrategias pequeñas que se pueden hacer, por ejemplo, lograr ciertas videollamadas con sus amigos, con sus amigos más cercanos. Un rato los ayuda a distender. Ayer una amiga me decía, mira, yo hice
hice títeres de calcetines y los tuve entretenidos durante toda la tarde en el fondo con los títeres de calcetines. En el fondo, esto es entender que los niños están viviendo una pandemia y que esa pandemia efectivamente tiene que tener una consistencia con lo que los niños están viviendo. No se puede en el fondo hacer como si no estuviera pasando nada, porque eso es muy disonante. O sea, ellos se dan cuenta, perciben, y por eso el llamado de nuevo al Mineduc, a los colegios, es no sigan mandando contenidos ni pruebas porque el daño que se le está haciendo a los niños es enorme. He visto muchos grupos de papás, de mamás angustiados porque quieren hacerles actividades todo el día a los niños que están en la casa, y angustia porque se les acaban las ideas, y evidentemente es un momento complejo. Y leía un artículo de una psiquiatra que decía: esto no es un momento normal. No hay que dibujarles una realidad paralela a los niños. Hay que vivirlo como una pandemia y estamos en cuarentena. O sea, tradúcele eso a tu hijo. Tal cual. Eso hay que hacerlo de manera... no es tan... es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Es difícil hacerlo y hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, no tener a los niños conectados todo el día a los medios de comunicación. ¿Ya? O sea, cuando en el fondo uno está escuchando la radio, por ejemplo, que muchas veces ponen esta música que es como de emergencia, de último minuto, donde uno percibe en el fondo que casi que fuera a haber un estallido, eso es muy angustiante. Entonces, uno puede generar ciertos espacios colectivos donde nos acompañemos, pero también tener respiros en los niños y respiros en uno, que es difícil. Yo sé que hoy día hay muchos papás que en el fondo quieren en el fondo como que dicen, mira, no doy más, hay que tener claridad que esto viene para largo, entonces hay que en el fondo tener ciertos espacios. Yo creo que de uno, a ver. Es gratis la consulta, así que vamos. Él está hablando, doctor, yo le reconozco plenamente lo que usted está diciendo, esas son las condiciones ideales, pero hay una parte de la población chilena que no tiene esas condiciones de espacio, de habitabilidad, de medios tecnológicos, de computador, tiene un espacio reducido y las estrategias tienen que ser diferentes. Por lo tanto, aquí estamos apuntando a la gente que tiene esas condiciones, pero ¿y qué pasa con la gente que no tiene esa posibilidad? Ya, ahí en el fondo es muy importante que efectivamente uno tiene que adecuar las recomendaciones a lo que viven las personas. Yo estos días he harto tratado como de transmitir ciertos mensajes concretos que pueden ayudar a la población por Twitter, por Instagram o incluso en la radio. Entonces, por ejemplo, en una familia que vive un alto nivel de hacinamiento, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para que las visualicemos? Lo primero es que está demostrado que en estos periodos, como aumenta el estrés, aumenta el alcoholismo, ¿ya? Y como aumenta el alcoholismo, aumenta la violencia, ¿ya? Todos los niveles de violencia dentro de los típicos momentos de cuarentena aumentan. Eso significa que aumenta el maltrato infantil, significa que aumentan los femicidios, significa en el fondo que aumentan todas las consecuencias psicológicas que hay que hacer. Y por eso es que la OMS dice, cuidado, una cosa es el tema del virus, que efectivamente es importantísimo, pero el tema de salud mental puede ser una avalancha. Tiene consecuencias múltiples y de muy largo aliento. Entonces, familia que no tiene las condiciones. Entonces, lo primero es, aquellas personas, voy a poner por ejemplo un caso muy dramático, mujeres que tienen violencia intrafamiliar, ¿ya? O sea, hay que imaginarse en el fondo qué es lo que pasa con ellas teniendo que hacer cuarentena con sus parejas. La recomendación es... Pero yo creo que aquí el foco tiene que ser los niños en este minuto. Pero vamos a hablar de la violencia intrafamiliar, vamos a hablar de lo que pasa ahí, vamos a hablar del alcoholismo también, que oye, hay cifras impresionantes. Las botillerías están vendiendo como nunca. Con delivery, o sea, a domicilio. Eduardo, de los trastornos del sueño. Pero vamos, estamos en los niños. Una de las cuestiones, en espacio reducido, uno puede establecer ciertas estrategias. Lo primero es que uno tiene que tratar de lograr generar un sistema con las personas que estamos adentro de que haya un alivio psicológico, tanto de los niños, un respiro, como de los adultos. Eso significa turnarse en los espacios. Una cosa es que nos estemos hoy día en cuarentena bajo un mismo domicilio todos juntos, y otra cosa es que estemos todo el día pegados, ¿ya? Entonces, en espacios que son pequeños, obviamente es mucho más difícil, pero hay que tratar de generar, por ejemplo, ciertos turnos que permitan en el fondo que yo tenga un cierto momento del día, por ejemplo, no sé, hacer que los niños duerman siesta, o eventualmente tratar en el fondo de que eventualmente los niños estén viendo televisión un rato y ese rato yo pueda hacer otra cosa. Hay estrategias que pueden ser como más lúdicas, por ejemplo, cambiar la posición de los muebles. Cambiar la posición de los muebles en un lugar pequeño puede ayudar en el fondo que nosotros tengamos una sensación de cambio de espacio, pero al mismo tiempo que nos alivie y nos dé una actividad para poder hacer. Entonces, los niños, hoy día por eso es un poco el llamado. Yo creo que esto que
está haciendo el Mineduc de pensar en el teleaprendizaje, de pensar en la guía a distancia y todo, efectivamente, como tú dices, es una realidad para un porcentaje de la población. Presenta un problema de inmediato con esa clase a distancia. Resulta que las familias tienen un computador, sí, claro, tienen 4 niños. Tal cual. Y ahí se produjo un tremendo yo ayer tenía una conversa con la profesora de mi niño mayor y le decía exactamente lo mismo. Mira, nosotros tenemos un computador, tenemos 3 niños, el computador nosotros lo ocupamos para atender y para hacer otro tipo de cosas. Entonces, para mí, sentarlo a hacer actividades, además de contenidos que no ha visto previamente, sino que son contenidos en el fondo que son nuevos, que tienen que aprender. Para mí significa no atender. Entonces, yo le decía, nosotros no lo vamos a conectar.